Hola mis queridos y mis queridas Libra, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para ti. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales, tus ancestros. Aquello que no resuene contigo, por favor, déjalo pasar. Sabes que esta lectura llegará a tu vida en el momento exacto que tú realmente lo necesites, Libra. También te quiero pedir que me apoyes suscribiéndote al canal con todas las campanitas, dejándome un like y comentando lo que resuene y lo que no resuena contigo. Vamos a comenzar esta lectura con mensajes de tus arcángeles. Vamos a sacar 3 mensajes para ti en esta ocasión. Y vamos a comenzar con el arcángel Miguel. Te dice que tú eres una persona muy competitiva, porque al fin de cuentas, mi querida Libra, eres una persona muy trabajadora y que quieres lograr muchos sueños, muchos proyectos que tú tienes en este momento. Te piden en este instante que enfoques esa energía en la ayuda desinteresada hacia las demás personas y hacer un ejemplo, una fuente de inspiración para otras. Te dicen que de esa manera, cuando ayudas a los demás, al mismo tiempo estás ayudándote a ti mismo, a ti misma. Eres muy generoso, muy generosa y no pienses en este instante en lo que das. ¿Listo? Da en la justa medida. También te invitan muchísimo al estudio en esta época de tu vida, porque la verdad es que te van a revelar cosas importantes, cosas que te pueden ayudar en tu camino a que lo que tú estás viviendo en este momento sea más reconfortante, conocimiento que necesitas adquirirlo ya mismo. El arcángel Sandalfón te dice que permite que te ayudemos a conectar con la pasión en cada proyecto que realizas, a transmutar emociones, es decir, a dejar, a permitir, a transformar el odio, el rencor, el resentimiento, la depresión, la ira. Los sentimientos no son buenos, no son malos. Lo positivo o lo negativo es la manera en la que los gestionamos. No reprimas ninguno de estos sentimientos, sino que canalízalos de una manera adecuada, en el momento adecuado, con las personas adecuadas y de la forma adecuada. Pero no te quedes tampoco ahí con esos sentimientos negativos. ¿Listo? Todos esos sentimientos negativos te dañan. Y si logras transformarlos en algo diferente, y con la ayuda del arcángel Sandalfón, tu vida se llena de alegría, de buen humor en cada paso importante que tú debes dar en esta vida. Visualízate feliz, lleno de alegría, disfrutando tus logros, tus triunfos al lado de las personas que tú amas, de las personas que tú quieres, de una forma plena y llena de gratificantes oportunidades. Recuerda, Libra, que la vida es lo que tú haces de ella. Bueno, el arcángel Uriel te vuelve a recordar nuevamente acerca de leer, de estudiar, de educarte, de avanzar. ¿Listo? Te dicen que la educación y los estudios son muy importantes para ti en este momento, que le des y le dediques tiempo a eso, a esa área del conocimiento o del crecimiento personal para ti. Que lo hagas y que tus guías espirituales, los ángeles, los arcángeles, se ocuparán de los demás aspectos de tu vida. Tal vez tú dices, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo. Saca el tiempo y verás que las cosas se van a comenzar a dar para ti, mi querido y mi querida Libra. Vamos ahora a ver cómo están las energías para ti en este día de hoy, Libra. Vamos a utilizar el tarot egipcio. A ver qué nos dicen en esta ocasión. Bueno, el tarot egipcio te habla en este momento. Bueno,
hay una pelea, una discusión o algo que requiere de tu atención inmediata en este momento. Te dicen que lo hagas, pero que lo hagas de una manera calmada, que antes de emitir juicios en contra de una persona o de una situación o circunstancias o acerca de ti mismo o de ti misma, te asesores muy bien, que mires todos los aspectos de la circunstancia para que no tomes decisiones aceleradas. También mucho cuidado con tu carácter, tu temperamento, lo que te estaba diciendo hace rato, que los sentimientos no son buenos, no son malos, lo positivo, negativo es la manera como tú los gestionas. Así que date la oportunidad cuando tengas algún tipo de sentimiento negativo o de reacción negativa, de hacerte consciente de esa circunstancia, de ese sentimiento y gestionarlo mucho mejor. Si dices no sé cómo hacerlo, bueno, respira profundo hasta 10, hasta 10,000 antes de hablar. Y si estás con mucha ira y no te puedes controlar, pide tiempo, pide espacio para poder hacerlo. En la cólera, en la ira, no sacas absolutamente nada, mi querido y mi querida Libra. Vamos a ver qué nos sigue aquí. Bueno, te dicen que esto que está sucediendo tal vez es que sea muy fuerte, sí, o sea, el impacto puede ser muy fuerte y te va a dar mucha ira, mucha rabia y todo eso, pero va a ser algo totalmente temporal. Así que no, o sea, lo que tenga que suceder alrededor tuyo eh, va a ser como tan, cómo te digo? Va a ser tan pasajero que tú después hasta de pronto hasta te olvidas o no sé, o te, o te, o te como que ya no te importa, ¿listo? Entonces, pues, si reaccionas de una manera muy acelerada, sí, eso se puede convertir en algo complicado, pero de resto, no, absolutamente no. Mira, tú en estos días te has sentido como muy solo, muy sola, como que has dado mucho por muchas personas y esas personas no te han dado tanto lo que tú diste. Mira, da sin esperar. O sea, lo peor que uno puede hacer en la vida es tener muchas esperanzas en la gente. Se pueden tener esperanzas, pero tiene que ser algo como más bien moderado, como que no sea algo tan excesivo. ¿Te has sentido solo y sola? Bueno, sal, consigue nuevas personas, nuevos amigos, consigue gente distinta, gente diferente, pero no te quedes ahí estancado, estancada porque ese o esa no supo corresponderte. Yo sé que duele, sí, en ese tipo de abandonos, pero todo es para tu crecimiento, todo es para tu beneficio. Cuídate mucho en estos días acerca de los excesos, comidas, bebidas, exceso em, ¿cómo es que se llama? Exceso de la pachanga, del disfrute, todo tiene que ser como en su pleno equilibrio. El sueño también, si no estás durmiendo tanto, ve donde algún profesional. Si esta situación lleva como ya algún tiempo de no dormir, de estar deprimido, de estar comiendo mucho, de no estar comiendo, mejor busca ayuda profesional para que te ayuden con eso. Puedes estar pasando por algún tipo de ansiedad o algún tipo de depresión o algo así. Hay alguien que puede estar llegando a tu vida si estás comprometido, si estás comprometida a hacerte ojitos, a quererte conquistar, es algo que no te conviene absolutamente para nada. Si ya estás siendo infiel o algo así por el estilo, eso va a ser un despelote, un acabose. Eso no va a terminar nada bien, te lo digo. Eh, o sea, no te empeñes en esas cosas, ¿listo? Por muy, por muy bonito o por muy emocionante que parezca ese nuevo amor, no, mira que eso termina mal,
no tengo nada más que decirte al respecto. Van a haber crujir de dientes, va a haber llanto, va a haber muchas cosas bastante complicadas, así que no te empeñes en eso. Bueno, vamos ahora a ver qué nos dice el tarot de Marsella. Marsella. Vamos a barajarlas un poco. Aquí te comento que tengo las manos chiquitas, entonces pues como que no me caben tanto las cartas. Listo, ya salió. Ya salió ahí, ¿no? Bueno, vamos a comenzar por este. Por el consultante, me dicen en esta ocasión las cartas. Me dice que, bueno, me hablan es que mira, tú eres un Libra muy pasional, muy apasionado, muy apasionada. Y vas a tener que practicar tu voluntad, hijo o hija. Bueno, vas a tener que practicar tu voluntad, vas a tener que no caer en esto. Mira, eh, si no estás soltero, si estás soltera, es muy posible que se presente alguien comprometido, comprometida a tu vida. Ahí tampoco no te vas a meter, porque eso va a resultar pésimo, pésimo, mi querida y mi querida Libra. Y si se trata de algún negocio, no te metas, no te involucres, porque te van a montar un negocio así fabuloso, espectacular, o sea, de unas ganancias millonarias, dame 1000 y te doy 1000 millones, algo así. No te vas a meter en eso, porque muy seguramente se trata de algún tipo de negocio ilegal. Así que muchas pilas, mucho cuidado con esa situación, mi querido y mi querida. ¿Listo? Si te van a pedir dinero prestado, te digo que vas a perder el amigo y vas a perder el dinero. Si eres tú quien está queriendo pedir dinero prestado, no es el momento aún, listo. No es el momento de hacerlo todavía. El pasado vuelve a tu vida y es como te digo, como que tienes unas heridas de tu infancia, como que alguien no fue justo o en tu juventud muy temprana y te hicieron mucho, mucho daño. Y viene alguien del pasado, muy seguramente alguien mayor que tú, podría ser alguien del signo Leo o un signo de fuego, que puede ser Aries o Sagitario también. Esa persona va a hacer comentarios o te va a traer a colación cosas del pasado, pero no lo debes saber de una manera negativa. Velo como la oportunidad de realmente sanar eso. Cuando escuches esos comentarios y si aún, o sea, si esa herida se vuelve a abrir, si te sientes como en ese momento de tu infancia o de tu juventud temprana, es una oportunidad perfecta para sanarlo. ¿Listo? Es como que el universo te va a poner eso para que tú logres como despejar tu vida más que todo en la cuestión emocional, porque como que no has tenido muy buena suerte al respecto y has tenido relaciones bastante fallidas hasta el momento, con muchas desilusiones, tú también has desilusionado a algunas personas y es a causa de esto, ¿listo? Es a causa de esta herida de tu infancia o de tu juventud temprana. Va a ser una oportunidad para que la sanes, para que te hagas consciente de eso y para que te des cuenta de que somos los adultos de ahora, somos producto de la infancia que vivimos y de la adolescencia que vivimos. Más que todo de la infancia, ¿no? De los primeros 7 años de un niño o una niña son fundamentales para saber qué será de su vida, especialmente en cuestiones de relaciones. Recuerdas que si esta situación es con tu madre, muy seguramente también está afectada tu cuestión de tu abundancia, de tu prosperidad. Sana tu relación con tu madre, no importa si ya está o no está con nosotros. Con tu padre también sánala porque representa esa energía vital para decidirte por las cosas, para continuar con las cosas y para hacer realidad los proyectos en cualquier aspecto de tu existencia, en cualquier aspecto de tu vida. Bueno,
También te hablan que lo que esté sucediendo ahora para ti en este instante es parte de la justicia divina. Bueno, viene para ti una etapa así, o sea, de cosecha de aquello que tú hayas sembrado y de lo que sigues sembrando hasta el momento. Entonces, ten muy presente, si tienes a alguien a quien pedirle perdón, a quien pedirle disculpas, hazlo. Y de seguir sembrando de aquí en adelante buen y positivo. Hay alguien que es mayor que tú, muy seguramente de signo Cáncer o del signo Escorpio, del signo Piscis, signos de agua, alguien mayor que tú y que tú admiras, pero que te va a llegar a ti a pedirte un consejo, te va a pedir a ti una orientación y tú te como que te vas a admirar de esto y te vas a dar cuenta de que tú realmente también eres una persona sabia, que te has estado subestimando y que te has estado juzgando muy fuerte, muy duro y que de aquí en adelante tú vas a como que vas a llevar tu vida como muy recta, muy correcta y que así mismo como tú piensas de ti, es lo que las demás personas piensan de ti. Va a haber un nuevo comienzo, sí, donde vas a tener la oportunidad de hacer las cosas bien o mejor de lo que tú lo has hecho hasta este momento y que el pasado se va a quedar en el pasado. Lo que hiciste antes, lo que te hicieron antes, te sirve o te está sirviendo para saber lo que tienes o no tienes que hacer, también para orientar a otras personas, porque van a llegar muchas personas a tu vida o están llegando muchas personas a tu vida a pedirte una orientación, a pedirte un consejo y que seas tú la guía, la luz para esas personas. Así que vamos para adelante, mi querido y mi querida Libra. Ahora vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales. Vamos a utilizar estas cartitas de los ángeles y de los arcángeles. A ver qué te dicen para ti en esta ocasión. Te dicen, bueno, te dicen que seas misericordioso con tu familia, pero a mí me habla más que todo de ti mismo, que tú eres tu propia familia, tal vez te sientes muy solo, muy sola y te estás juzgando mucho y de esa manera te ven los demás. También hay alguien muy cercano a ti con quien tú has discutido. Trata de arreglar las cosas con esa persona y no permitas que la relación eh, se fraccione definitivamente. Comienza y sigue haciendo las cosas bien, porque de esa manera haces una siembra y después te verás como una persona prominente, no solamente en la economía, sino también moralmente. Es momento de que comiences a hacer realidad tus sueños y tus proyectos y de que apoyes a tu pareja en los sueños y proyectos que esa persona tiene. Está esperando que tú seas esa persona de sabiduría, de empuje, que seas luz, que seas el amor real y que sigan adelante ustedes dos. Bueno, mira, o sea, para ti viene una época como de una elevación espiritual tan profunda que las demás personas se van a dar cuenta de eso. Tal vez al comienzo tú no te lo vas a poder creer, pero si aún no sucede, comienza ya mismo a cultivar tu vida espiritual, porque eso te va a elevar a otro nivel, no solamente espiritualmente, sino en todo, lo que es dinero, salud, amor, relaciones interpersonales. O sea, llegó el momento para ti, mi querida Libra, de saber realmente quién eres tú, de enterarte quién eres tú, un ser poderoso, un ser destinado para grandes cosas que hasta el momento si no lo has logrado es porque tú mismo no te lo has creído. Cree en ti porque nosotros creemos en ti, te dicen tus guías espirituales y tus ancestros. Eres destinado, eres destinada a ser piedra sobre la cual se construyan cosas maravillosas y sobre la cual se construya tu propia vida y tu propia realidad, la que tú siempre has querido lograr. Bueno, mis queridos y mis queridas Libra, esa ha sido la lectura para ustedes en este día de hoy, en esta ocasión. Les envío bendiciones y todo mi amor
Apóyame suscribiéndote, coméntame si ha resonado, si no ha resonado contigo. Y bueno, sígueme escuchando y de esa manera apoyándome. Los quiero muchísimo.